vamos a hablar de un tema, o sea, no sé si es de un tema, vamos a hablar de la otra. Ah, qué mal pensados, ¿eh? Qué mal pensados. Sí, sí, siempre hay otra. Hay otra orilla, hay otra mirada, hay otra puerta, hay otra mejilla. ¿Qué otras hay? Hay otra oportunidad, siempre hay otra oportunidad. La otra siempre está a un clic de distancia. No sonó eso, ¿eh? Ahí está, a un clic de distancia, la otra. Pero también hay otra Navidad. Claro, empezamos diciembre y tenemos que empezar a manejar este asunto porque se nos viene encima otra vez la Navidad. Y hay otra Navidad. Sí, también hay otra Navidad. Y la Navidad 1 y la Navidad 2, por llamarlas de alguna manera, están en diciembre las dos y se nos juntan y se nos mezclan muchas veces. Y uno dice, ¿cómo identifico la Navidad 1 y la Navidad 2 si las dos están ahora juntas? Y juntas en un mes muy particular. Usted sabe que el mes de diciembre es el mes de las fiestas. Hay fiestas. Fiestas para despedir el año, fiestas en el trabajo, fiestas en la universidad, fiestas en la escuela, se reúnen los chicos, vamos a tomar algo antes de fin de año, los más grandes, vamos a comer algo juntos, porque los grandes comemos, los más chicos toman, ustedes saben cómo es eso, ya a esta altura uno come. Entonces nos juntamos a comer algo, ¿por qué? Porque estamos en diciembre. Y entonces vamos a hacer una cena, vamos a salir en las fábricas. Muchas veces se permiten tiempos para que los compañeros de trabajo puedan tener una fiesta juntos y pasar ese tiempo antes de que se termine el año. Es el mes donde despedimos el año viejo. Un mes completo para despedir el año viejo y un día para darle la bienvenida al año nuevo. El año viejo se toma mucho tiempo en irse, todo diciembre. Es el mes, es un mes súper agotador, usted lo sabe. Es el mes donde los presupuestos se desbalancean, ¿no? Porque uno gasta un poquito de más. Es un mes donde algunos de nosotros aumentamos de peso. Porque claro, se come de más. Es un mes además cargado de familia, de compras, de tránsito. ¿Usted vio el tránsito, cómo se complica en diciembre? Sí, todo el mundo se le ocurre salir a la calle en diciembre. Los que no manejan en el resto del año salen a la calle en diciembre. Pero los mayores atascos son en diciembre. Comprar el arbolito, decorarlo, todo el estrés. Todo el estrés. Diciembre es un mes complicado. Y todos hablan de las fiestas. ¿Por qué? Porque en diciembre hay muchas fiestas. Hay un montón de fiestas. Y los que tienen poco dinero están tristes porque encaran esta época de fiestas y no tienen de dónde sacar el dinero que quisieran para comprar los regalitos, para seguirle el tren a todos los que quieren ir a cenar y almorzar. Y claro, lógico, los que están peleados con su familia están preocupados porque posiblemente se tienen que encontrar con esa tía que el año pasado los trató mal o tienen que ver a ese familiar con el cual no tienen mucha afinidad. Qué complicado que es este mes. Entonces, los que están solos en el resto del año la llevan más o menos bien. Pero en diciembre comienza la depresión. ¡Wow! Uno dice, ¿por qué? Pero los que están solos en diciembre no la pasan bien. Todos en diciembre luchan con sus propios demonios.
¿No es cierto? Es un mes muy, muy difícil. Y en ese mes, todo lo bueno parece a veces desaparecer en todo lo malo. Y se complica todo y cosas que parecen simples se esconden y lo malo aparece. Y entre todo ese problema que hay está esto de la Navidad. Una Navidad que empezó como a confundirse la uno con la dos. Y ya la llamamos simplemente las fiestas. Y aparece una Navidad que no sabemos mucho si es Papá Noel, si es algún muñeco de boca grande, si es un arbolito, si qué es. Es difícil cuando usted va a una tienda encontrar un pesebre. Es muy difícil. Va a encontrar que hay un montón de muñecos inflables para poner en su jardín. Un montón. Difícil que pueda encontrar un pesebre. Lo va a tener que comprar por internet. Porque en las tiendas no hay, porque como que la gente entiende que la Navidad es otra cosa. Es un tiempo de fiestas, es un tiempo de Papá Noel, es un tiempo de regalos, pero no es esa recordación de que sí, definitivamente todos en diciembre peleamos con nuestros propios demonios, pero en diciembre, hace muchos años, alguien nació para decirnos que hay un mañana mejor, que hay una esperanza. Alguien nació y murió para que nosotros sepamos que ese problema no es el final, que ese problema no es el que nos va a destruir. Y se pasa desapercibido. La otra Navidad nos confunde. Alguna vez alguien me dijo, y creo que yo se los comenté, ¿cuál es la manera de esconder un elefante en una plaza pública? Bueno, llenar la plaza de elefantes. Es la única manera de esconder un elefante. Llenar la plaza de elefantes. ¿Y qué ha sucedido con la Navidad? Nos han llenado la Navidad verdadera de la Navidad falsa. Y nosotros mismos nos estamos confundiendo, porque se ven muchos elefantes y ya no sabemos cuál es el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Y la Navidad uno y la otra están a un clic de distancia, pero muchas veces no hacemos ese clic que separa a una Navidad de la otra. Nosotros decimos los cristianos, Jesús es la razón de la Navidad, ¿verdad? Y sí, lo gritamos y lo ponemos en cartelitos, como hicimos en CIU, que hicimos unos cartelitos que los tenemos que volver a hacer, que dice, Jesús es la razón de la Navidad. Y esos cartelitos los ponemos en los jardines para que los vecinos sepan que Jesús es la verdadera razón de la Navidad. Y también lo escribimos en las redes y todos ponemos frases lindas y ponemos versículos porque queremos que se note esa diferencia, porque nosotros sí sabemos cuál es la verdadera razón de la Navidad y queremos que todos lo sepan, pero algo está fallando. Pero en algo estamos fallando, porque somos miles y miles y miles de cristianos en solo esta ciudad. Millones y millones en el mundo, y no le podemos dar vuelta a este tema. El mundo sigue confundido y no sabe cuál es la verdadera Navidad. Y nosotros hacemos un esfuerzo. Y hacemos un esfuerzo por decirle que la Navidad es otra cosa. No es ese gordo vestido de rojo que dice que reparte regalos, ni es el arbolito, ni es los muñecos, eso, no. La Navidad es otra cosa, pero no hay caso. En algo estamos fallando, porque ustedes son conscientes, ¿verdad? Que a pesar de todo nuestro esfuerzo, en Home Depot no se venden pesebres. ¿Se dio cuenta?
A pesar de todo nuestro esfuerzo, en Walmart o en Target no va a encontrar un pesebre inflable y va a encontrar un montón de otros muñecos que dicen ser la Navidad. Es verdad que es así, ¿no es cierto? Es verdad quizás en sus países, los que nos están mirando a través del internet, que es difícil que el mundo entienda que Jesús es la razón de la Navidad. Y sin embargo, todos nosotros, que somos muchos, ya no somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un gran pueblo muy feliz. ¿Cómo puede ser que nosotros, que sí sabemos la diferencia, no podemos estar influyendo lo suficiente como para que todos entiendan que hay otra Navidad, que no tiene nada que ver con el gordito que entra por la chimenea, que no tiene nada que ver con el arbolito ni con los regalos? ¿En dónde estamos fallando? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y la pregunta que yo quiero que juntos y con la Biblia podamos responder hoy. Queremos que el mundo descubra la verdadera Navidad, la otra Navidad. Y para que ellos descubran la otra Navidad, quizás primero nosotros tenemos que hacer ese clic. Quizás nosotros tenemos que hacer ese clic. Ahora, ¿de qué clic estamos hablando? Yo ya es como que los escucho, ¿no? ¿De qué clic estamos hablando? ¿Cuál es ese famoso clic entre esa Navidad cultural que nos encierra, que nos envuelve, y la Navidad espiritual, que es la que nosotros queremos explicar que existe y que hace la diferencia? La diferencia, que todo el mes de diciembre siempre va a estar cargado de muchos problemas, pero la Navidad puede envolver todos esos problemas, la verdadera Navidad, y darle un final, darle una esperanza. ¿Cómo podemos hacer ese clic? ¿Qué es ese clic? Es lo que vamos a ver hoy. Fue una introducción de 13 minutos, fue largo, fue duro. Fue difícil. Ahora, yo sé, pero es que no se puede, ustedes saben, no se puede. Pero miren, el primero que hizo ese clic, o al menos el primero que yo identifico en el Nuevo Testamento que hizo ese clic, fue Pedro. Simón Pedro, el apóstol Pedro. Él hizo un clic. Él cambió su manera de ver, cambió su manera de pensar. Y se dio cuenta que había otra. Y yo les voy a contar y les voy a leer la historia porque está en Lucas, en el capítulo 5, los versículos 4 al 8. No es mucho, aparte ya la conocen esta historia, súper conocida. Y luego primero se lo leo y luego vamos a ver el clic. Lucas, el doctor Lucas nos cuenta esta historia. Lucas 5, 4 al 8. Cuando terminó de hablar, Jesús le dijo a Simón Pedro: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Claro, usted dirá, ¿dónde está el clic? ¿Qué tienen que ver los pescados con la Navidad? Pero miren, vamos a estudiar, porque Pedro fue un grande a partir de ese clic. Pedro, en un mensaje, se convertían 5.000 personas. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, Pedro cambió de ser un pescador que no entendía más que de redes y de pescados, y mucho no entendía,
a ser el gran líder de la iglesia cristiana, el gran hombre donde Jesús apoyó toda su estructura, el líder máximo de la primera iglesia cristiana, el apóstol Pedro. ¿Y cómo fue ese clic ahí en ese bote en el medio del lago de Genesaret o el mar de Galilea? Resulta que estaban en la playa. Ustedes recuerdan la historia. Estaban todos en la playa ahí y Pedro al amanecer limpiando las redes. ¿Por qué? Porque había tirado las redes toda la noche en el agua y no habían sacado ni una mojarrita, ni una sardina habían sacado. Y estaban deprimidos limpiando las redes y costaba mucho trabajo limpiar las redes de algas y de la basura del fondo del mar, pero pescado nada. Y era el amanecer, toda la noche pescando. Ustedes se habrán pasado alguna noche sin dormir. A la mañana cuando sale el sol le agarra unas ganas de irse a la cama que no hay nadie que lo pueda impedir, ¿verdad? Siente esa pesadez de la noche que no pudo dormir, más el trabajo pesado en el agua. Y viene Jesús al amanecer, fresquito, después de haber dormido, y le dice, aparta la barca unos metros del agua, de la orilla, porque desde arriba de la barca quiero predicarle a la gente que me viene siguiendo desde no sé dónde. Y entonces Pedro, me da la gana, pero ya lo conocía, eran amigos, aparta el bote. Entonces Jesús se para en el bote y le predica a la multitud. La voz de Jesús rebota en el agua por un efecto y la multitud escucha porque está alejado y en el agua y escucha el mensaje de Jesús. Bárbaro, todo muy bien. Entonces termina de hablar Jesús, se da vuelta, lo mira a Pedro y le dice, bueno, vamos para adentro del lago, vamos juntos, vamos a pescar otra vez. Y Pedro le dice, ¿cómo pescar, maestro? Le dice rabí, rabí era maestro, la palabra rabí. Le dice, ¿cómo vamos de nuevo a pescar? Si ya toda la noche estuve pescando. Serás un maestro excelente, habrás sanado a mi suegra. ¿Se acuerdan la noche anterior? Había sanado a la suegra. Se habrá sanado a mi suegra. Yo no sé la actitud de Pedro en ese momento, cómo habrá sido. Pero bueno, dice, sanaste a mi suegra, eres amigo de la familia, está todo bien, pero pescador no eres. Jesús le dice, vamos de nuevo, echa las redes. Pero ya las limpié, echa las redes. Dice, bueno, ok. Dice, yo creo que no va a salir nada, porque si no salió a la noche, no va a salir a la mañana, pero en tu palabra, dice otra versión que me gusta más, en tu palabra echaré la red, dice. Va y echa la red. ¿Y qué pasa? Tantos pescados salieron que la red se rompía porque no daba abasto de sostener la cantidad de pescados. Dice que cuando Pedro vio eso, dice la Biblia, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ahí en el bote y ahora ya no le dijo rabí, no le dijo maestro, le dijo Señor. Clic. Ese fue el clic de Pedro. Cuando ese milagro, porque eso de sanar la suegra, bueno, había visto muchas cosas que había hecho Jesús, pero como que le daba una explicación lógica. Nosotros muchas veces conocemos cosas que hace Jesús y le damos una explicación lógica y decimos, Dios te sanó. Sí, gracias al médico, gracias a la medicina. Ok, Dios te sanó, pero es como que siempre le encontramos la vuelta para decir, sí lo hizo, pero hay algo ahí como que conocemos mucho, pero sigue siendo maestro, sigue siendo un gran maestro, sigue siendo mi maestro, sigue siendo rabí, pero no hacemos el clic. Como Pedro, que lo había visto hacer milagros, pero cuando salieron los pescados, ¡wow! Eso era imposible. Pedro lo sabía, era imposible, no había explicación lógica. Y ahí se dio cuenta de que Jesús no era un maestro, Jesús era Dios. E hizo el clic y ahí cambió todo. En el mismo pasaje, y ustedes lo leyeron, comenzó diciéndole maestro y terminó diciéndole Señor.
Y ese es el gran clic que cambió completamente la vida de Pedro. Se dio cuenta que Dios estaba con él y por supuesto se dio cuenta de su pecado y lo primero que le dice: soy un hombre pecador, ni siquiera puedo acercarme a ti. Y antes lo trataba como un amigo porque era maestro. Y le decía, bueno, no sé si le decía Che Jesús, pero por ahí andaba. Lo trataba de igual a igual porque era un maestro. Está bien, sabía mucho como los maestros. Había sanado a la suegra, pero seguía siendo un maestro. Pero ahora había mucha distancia. Pedro dice: soy un hombre pecador, no puedo ni acercarme a ti. Ya cambió la relación, había un respeto, había autoridad, había diferencia. Ya no éramos todos iguales, ya no estábamos caminando en el mismo nivel, estábamos los dos adentro del bote, pero él era Dios. Y Pedro era un pescador arrepentido. Hizo el clic. Ahora usted me dice, a ver, ¿y de qué estamos hablando en la Navidad? ¿Cuál es ese clic que cambia la Navidad que conocemos? La Navidad que vivimos todos los diciembres a la otra Navidad. ¿Cuál es ese clic que nosotros tenemos que hacer? ¿Sabe que también la Biblia lo menciona, ese clic? ¿Sabe que es muy fácil darse cuenta? Isaías 7:14 dice: el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Verdad? Esa es una profecía de Isaías, 400, 500 años antes de que naciera Jesús en ese pesebre. El Señor mismo le dará la señal. Miren, dice, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando nace Jesús, esa es la Navidad. Nace. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dios bajó, hizo la movida Él. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio Él a su Hijo. No que nosotros llegamos, no que nos abrió la puerta para que nosotros llegáramos, sino que Él bajó por nosotros. Él se humilló, como dice otro pasaje, se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Ok, perfecto. Emanuel, Dios con nosotros. Nace la Navidad. ¿Pero esa es la otra Navidad o es la Navidad? Dios estuvo con nosotros 3 años. 3 años. Enseñándonos todas estas cosas que nosotros estamos todos los domingos aprendiendo acerca de la vida cristiana y cómo vivirla y cómo desarrollarnos. Pero hay otra Navidad. Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, menciona esa otra Navidad. Dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ese que nació caminó 3 años con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, pero se fue. Murió en la cruz por nosotros y ascendió y dijo: les voy a mandar un consolador para que esté en ustedes. Y envió a su Espíritu. Y ya el Espíritu de Cristo no está con nosotros, está en nosotros. Y ese es el clic. Ya no es que camina a nuestro lado, camina en nosotros, o lo demás es cultural. Entonces ese es el gran clic,
que creo que es lo que nos está faltando a los cristianos para que el mundo se dé cuenta de la gran diferencia que hay entre la Navidad cultural, Dios camina con nosotros, y la Navidad espiritual, Dios camina en nosotros. Claro, hay una diferencia básica, hay una diferencia importantísima, dos maneras de vivir esa Navidad. Con nosotros acepta regalos, arbolitos, porque es un estilo de vida, es el estilo de vida, llamémoslo, cristiano occidental, ¿verdad? Es Dios con nosotros. Y está correcto, Dios está con nosotros. Dios bajó para estar con nosotros, pero no termina allí. No termina allí. Si la dejamos allí, estamos solo en la Navidad cultural. Para pasar a esa Navidad espiritual que marca la diferencia, es Dios en nosotros. Por eso nosotros somos CIU, Cristo en nosotros. Dice Colosenses, también el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Colosas, en aquella gran ciudad, le dice Colosenses 1:27, y el secreto es Cristo vive en ustedes. Y usa esa palabra, el secreto. Es el secreto, es todo, es lo máximo. Cristo en ustedes, por eso se puede hacer la diferencia. Por eso una religión es subir. Cristianismo es bajo Dios, está en nosotros, hace toda la diferencia. Y las distintas maneras de vivir es la Navidad, es Cristo con nosotros o Cristo en nosotros. Ese clic entre Maestro, que está con nosotros, y Señor, que está en nosotros, hace toda la diferencia. Dice el apóstol Juan 1:12, también un pasaje súper conocido por todos nosotros y quizás por los que nos están mirando a través de las redes, súper conocido este pasaje, dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sabe cuál es ese clic, en este caso, entre criatura o criatura? Criatura de un lado, hijo del otro. Hay un clic. Hay otra manera de tener esa relación con Dios. Claro, todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero para ser hijos de Dios hay que tenerlo a Él en el corazón. No caminar con Él, sino caminar en Él. Ese es el gran clic en toda la Biblia. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué características tiene ese Señor que descubre Simón Pedro en el bote y que después Pablo lo pone con palabras tan claras? ¿Qué características tiene ese Señor, ese Dios hecho Señor, que significa dueño, amo, etcétera, viviendo en nosotros? ¿Qué características hacen la diferencia? Bueno, otra vez el profeta Isaías, haciendo una profecía, dice Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando el mundo encuentre en los cristianos ese Padre eterno, ese Consejero maravilloso, ese Dios poderoso y ese Príncipe de paz, se va a dar cuenta de la diferencia, aunque no pongamos cartelitos en los jardines y aunque no pongamos posteos en Facebook y en Instagram. Aunque no hagamos ningún esfuerzo, se van a dar cuenta de la diferencia, porque la luz sola, sin hacer ningún esfuerzo, ahuyenta la oscuridad.
Cuando nosotros tengamos esa vida en nosotros, vamos a poder ser confiables hacia nuestras familias. Vamos a poder ser consejeros porque el gran consejero vive en nosotros. Vamos a poder mostrar ese Dios de poder porque está en nosotros. Vamos a poder amar porque ese Padre eterno de amor está en nosotros y vamos a tener paz, pero tanta paz que los demás van a venir a decir, necesito un poquito de la paz que tú tienes. Ese es el clic que nosotros necesitamos para que el mundo entienda que Jesús es la verdadera razón, no de la Navidad, sino de la otra Navidad. No de la cultural. La cultural, dejémoslo ahí, se va a morir sola la cultural. La espiritual. ¿Se imaginan si todos los cristianos en una ciudad empezamos a vivir de esa manera? ¿Empezamos a hacer la diferencia en nuestras vidas de todos los días? Primero nuestra familia se va a dar cuenta, nuestros compañeros de trabajo se dan cuenta, nuestros amigos del barrio se dan cuenta, nuestros vecinos se dan cuenta y finalmente la ciudad se da cuenta. Y finalmente, ¿sabe qué pasa? Que Home Depot va a poner pesebres porque sabe que va a haber un mercado que quiere pesebres y van a poner pesebres. Pero mientras tanto nosotros no seamos esos tipos de cristianos que hicieron el clic, ellos van a seguir poniendo Papá Noel, porque la gran mayoría va a comprar el gordito rojo y verde, ¿no? Y nosotros también a veces, ¿por qué no? ¿Es malo Papá Noel? No, ¿qué va a ser malo? El gordito es bueno, todos los gorditos somos buenos. Es bueno, ¿es malo el arbolito? No, para nada, el arbolito es fabuloso. Es lindo tener un arbolito, hasta tiene lindo olor el pino. ¿Hacer regalos es malo? No. ¿Cómo va a ser malo? Regálele a los vecinos, siempre que tenga dinero y no se meta en deuda, regálele a todo el mundo. Pero esa es la Navidad cultural y es muy bueno que la disfrutemos. Es fabuloso. Siga disfrutando de la Navidad cultural. Pero el clic es necesario para que el mundo sepa que Jesús es la verdadera razón de la Navidad. Nuestra oración, que sea hoy estar en ese barco, en ese bote con Jesús y darnos cuenta la diferencia que hay entre vivir con el Maestro y vivir con el Señor. Esa diferencia que hace es vivir con Jesús a nuestro lado o con Jesús en nosotros. Esa tiene que ser nuestra oración. Y esa es la oración que yo quiero tener con ustedes ahora, si me lo permiten. Si nos ponemos todos de pie, yo quisiera orar. Cada uno, o sea, Jesús sabía cuál era la tecla que tenía que tocar para que Pedro entendiera la diferencia entre ser maestro y ser Señor. Estoy seguro que Dios sabe qué tecla cada uno de nosotros necesita ser tocada. Cada uno de nosotros tiene algo especial. A Pedro no lo movió ninguno de los otros milagros que vio hacer a Jesús. No lo movió toda la historia que tenía Jesús. Lo movió ver los pescados en esa red. Se dio cuenta e hizo clic. Pidámosle a Dios que nos muestre ese milagro que va a ser la diferencia entre caminar con Jesús y caminar en Cristo. La gran diferencia que nos va a hacer distintos en el planeta.